Introducción. Un refugio en la palabra. Bienvenido. Te invito a que, antes de sumergirnos en este extenso viaje, encuentres un lugar donde el tiempo pueda detenerse. Lo que tienes ante ti no es solo una explicación científica, sino un mapa detallado de la experiencia humana más común y a la vez más incomprendida de nuestro tiempo: la ansiedad cotidiana. En este canal, Psicología y Dormir, entendemos que el conocimiento es la primera herramienta para la calma. A lo largo de las próximas horas de narración, vamos a desglosar cada fibra de tu inquietud, desde las enseñanzas de los antiguos griegos hasta los impulsos eléctricos que recorren tu cerebro en este preciso instante. No hay prisa. Cada palabra está aquí para acompañarte hacia una comprensión profunda que finalmente te permita soltar el peso del día. Capítulo 1. Los cimientos de la inquietud. Del estoicismo a la modernidad líquida. Para comprender por qué el hombre y la mujer de hoy sienten una opresión constante en el pecho al revisar su agenda, debemos viajar primero a la Grecia del siglo I. Allí, figuras como Epicteto, un hombre que nació en la esclavitud pero conquistó su propia mente, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como resiliencia emocional. El estoicismo no era una filosofía de la resignación, sino una de la distinción clara. Epicteto nos enseñó la dicotomía del control, la idea de que gran parte de nuestro sufrimiento nace de intentar gobernar lo que es, por naturaleza, ingobernable. Según lo que sabemos de sus escritos, podemos asumir que la ansiedad antigua se vinculaba estrechamente con el juicio. No son las cosas las que nos perturban, decía Epicteto, sino nuestros juicios sobre ellas. Si imaginas tu mente como una ciudad, la ansiedad sería el ruido de los ciudadanos gritando ante rumores de una invasión que aún no ha ocurrido. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Contrario a lo que podría parecer, esta no era una técnica para generar ansiedad, sino una forma de vacunarse contra ella. Al visualizar deliberadamente la pérdida de nuestras posesiones, nuestra salud o incluso nuestros seres queridos, no buscamos el dolor, sino la gratitud por el presente y la eliminación del factor sorpresa que tanto alimenta al miedo. Se puede inferir que esta práctica buscaba lo que ellos llamaban apatheia, no como una falta de sentimiento, sino como una libertad frente a las pasiones perturbadoras. Sin embargo, el mundo ha cambiado drásticamente desde las túnicas de mármol de Roma. Entramos en lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman denominó la modernidad líquida. Para Bauman, la sociedad anterior a la revolución industrial era sólida. Las estructuras sociales, la familia, el gremio, la religión, la nación, eran rígidas y predecibles. El individuo sabía quién era y qué se esperaba de él desde el nacimiento hasta la tumba. Esta solidez, aunque limitante en términos de libertad, proporcionaba un colchón de seguridad ontológica que mantenía a raya la ansiedad por el futuro. En la modernidad líquida, todo esto se ha disuelto. Según la interpretación académica de Bauman, la fluidez de nuestra época implica que ya nada está diseñado para durar. Los trabajos ya no son para toda la vida, sino proyectos efímeros y precarios. Los vínculos afectivos se han vuelto frágiles, sujetos a una desconexión inmediata si dejan de ser gratificantes. Esta falta de anclajes genera lo que Bauman llama miedo líquido, un temor informe, difuso y omnipresente que flota en el ambiente. Ya no tememos a una amenaza concreta que podamos combatir, sino a la posibilidad de quedar obsoletos, de ser excluidos del flujo de la sociedad. Podemos asumir que esta incertidumbre estructural es el caldo de cultivo de la ansiedad cotidiana contemporánea. El individuo moderno se siente como un náufrago que debe construir su propia balsa mientras navega en un océano que cambia de corriente cada minuto. La responsabilidad del éxito o el fracaso recae ahora exclusivamente sobre los hombros del sujeto, eliminando la red de seguridad de la comunidad.
Se puede inferir que esta libertad se vive a menudo como una condena a la elección perpetua, donde cada decisión está cargada de la angustia de haber podido elegir algo mejor. Esta es la base filosófica y sociológica de tu inquietud. Eres un cerebro diseñado para la seguridad sólida, viviendo en una realidad líquida que no ofrece garantías. Capítulo 2. La arquitectura del miedo. Neurobiología profunda de la amígdala. Para entender el mecanismo físico de tu ansiedad, debemos descender al corazón de tu cráneo. Allí reside la amígdala, una estructura en forma de almendra que actúa como el centinela de tu supervivencia. Imagina a la amígdala como un detector de humo de altísima sensibilidad. Su función no es ser racional, sino ser rápida. Cuando vas caminando por un parque y ves una forma alargada y oscura entre la hierba, tu amígdala dispara una señal de alarma antes incluso de que sepas qué estás viendo. Este proceso se conoce como la vía corta del miedo. La información visual viaja del tálamo directamente a la amígdala, saltándose la corteza cerebral. Esto sucede en milisegundos. Tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera y tus pupilas se dilatan. Solo una fracción de segundo después, la información llega a la corteza prefrontal, el centro del razonamiento. Es entonces cuando tu cerebro racional evalúa la situación. Tranquilo, es solo una manguera de riego. En un cerebro saludable, la corteza prefrontal envía señales inhibitorias a la amígdala para apagar la falsa alarma. Sin embargo, en la ansiedad cotidiana persistente, se puede inferir que existe un desacoplamiento funcional. Según lo que sabemos de estudios de neuroimagen, en personas ansiosas, la comunicación entre la corteza y la amígdala es débil. Es como si el detector de humo estuviera gritando en medio de una habitación vacía y el interruptor para apagarlo estuviera en otra casa. Esto podría implicar que el umbral de disparo de tu sistema de alarma se ha reducido tanto que estímulos neutros, un correo electrónico de tu jefe, un silencio en una conversación, una notificación en el móvil, son catalogados instantáneamente como amenazas de muerte. Junto a la amígdala encontramos al hipocampo, el encargado de contextualizar los recuerdos. El hipocampo es el bibliotecario que te dice, este miedo es por el examen de mañana, no por un león. Pero bajo el efecto del estrés crónico, el hipocampo sufre. El exceso de hormonas del estrés puede llevar a una atrofia de sus neuronas. Según la interpretación académica de estos hallazgos, esto dificulta que el individuo distinga entre una situación realmente peligrosa y una meramente estresante, provocando que la ansiedad se generalice a todos los ámbitos de la vida. Además, debemos hablar de la ínsula, una región profunda de la corteza que se encarga de la interocepción, es decir, de cómo percibimos nuestros estados internos. Las personas con ansiedad cotidiana suelen tener una ínsula hiperactiva. Esto significa que son hipersensibles a sus propios latidos, a su respiración y a la tensión de sus músculos. Se puede inferir que este aumento de la conciencia corporal crea un bucle de retroalimentación. Sientes una ligera palpitación, tu ínsula la detecta y la interpreta como el inicio de un ataque al corazón, lo que asusta a la amígdala, que a su vez acelera más el corazón. Comprender esta arquitectura es vital para entender que tu ansiedad no es una debilidad moral, sino una dinámica de circuitos neuronales que han aprendido a estar en alerta máxima. Capítulo 3. La cascada del estrés. El eje HPA y la química de la supervivencia. Cuando tu amígdala decide que estás en peligro, no se limita a asustarte. Moviliza a todo tu organismo a través de una coreografía química conocida como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, HPA. Todo comienza en el hipotálamo, el centro de mando de tus funciones vitales. Al recibir la señal de alarma, el hipotálamo libera una sustancia llamada hormona liberadora de corticotropina, CRH. La CRH viaja apenas unos milímetros hasta la hipófisis, una glándula del tamaño de un guisante en la base de tu cerebro que responde secretando la hormona adrenocorticotropa, ACTH, al torrente sanguíneo. Esta hormona viaja por todo tu cuerpo hasta llegar a las glándulas suprarrenales, situadas encima de tus riñones.
Es allí donde se produce la liberación masiva de glucocorticoides, principalmente el cortisol. El cortisol es a menudo maldecido como la hormona del estrés, pero en realidad es esencial para la vida. Su función es movilizar energía rápida para que puedas luchar o huir. Aumenta el azúcar en sangre, suprime el sistema inmunológico para ahorrar energía y apaga funciones no esenciales como la digestión o la reproducción. En un sistema equilibrado, el cortisol actúa como su propio interruptor. Cuando sus niveles son altos, el hipotálamo y la hipófisis detectan esta saturación y detienen la producción de CRH y ACTH. Es lo que llamamos retroalimentación negativa. Sin embargo, en la ansiedad cotidiana persistente, este mecanismo de frenado falla. Según lo que sabemos de la neuroendocrinología, la exposición constante a estresores provoca que los receptores de cortisol en el cerebro se vuelvan sordos o resistentes. Esto podría implicar que tu eje HPA está permanentemente encendido, bañando tus órganos en una marea de cortisol que nunca baja. Las consecuencias de vivir en este estado de intoxicación hormonal son devastadoras. El cortisol elevado de forma crónica debilita el sistema inmunitario, haciéndote más propenso a infecciones. Altera el metabolismo, favoreciendo la acumulación de grasa abdominal y aumentando el riesgo de diabetes. Además, interfiere con otros sistemas hormonales. Se puede inferir que niveles altos de estrés inhiben el eje gonadotrópico, lo que explica por qué la ansiedad suele ir de la mano con problemas de fertilidad, líbido y alteraciones del ciclo menstrual. Pero quizá el efecto más insidioso ocurre de nuevo en el cerebro. El exceso de cortisol es tóxico para las neuronas del hipocampo, pero curiosamente hace que las neuronas de la amígdala crezcan y establezcan más conexiones. Se puede inferir que la ansiedad crónica crea un cerebro cada vez más eficiente para sentir miedo y cada vez menos capaz de procesar la calma. Según lo que hemos observado en estudios clínicos, este estado de alerta perpetua agota tus reservas de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, el freno natural de tu sistema nervioso, dejándote en un estado de fragilidad emocional donde cualquier imprevisto se siente como el fin del mundo. Capítulo 4. El mal de la civilización. De la melancolía a la neurastenia. La ansiedad no es un invento del siglo XXI, aunque cada época le ha dado un nombre y una explicación distinta. En la medicina antigua, Hipócrates hablaba de la teoría de los humores, donde un exceso de bilis negra, producida supuestamente por el vaso, causaba un estado de tristeza y pavor sin causa aparente que llamaron melancolía. Durante siglos, esta visión biológica primitiva convivió con interpretaciones religiosas donde la angustia era vista como una flaqueza del espíritu o un síntoma de la asedia, el demonio del mediodía que atacaba a los monjes en sus celdas, robándoles la voluntad de vivir y orar. Sin embargo, el verdadero antecesor directo de nuestra ansiedad cotidiana surgió a finales del siglo XIX, la neurastenia. El término fue popularizado en 1869 por el neurólogo neoyorquino George Miller Beard. Beard observó un aumento alarmante de pacientes, especialmente entre las clases intelectuales y adineradas de Nueva York, que presentaban un cuadro de fatiga crónica, irritabilidad, insomnio, problemas digestivos y una sensación persistente de pavor. Según lo que sabemos de las teorías de Beard, él creía que el sistema nervioso funcionaba como una batería eléctrica. En la sociedad moderna de su tiempo, marcada por el ruido ensordecedor de los ferrocarriles, la presión inmediata del telégrafo y la sobrecarga informativa de la prensa diaria, el individuo consumía su energía nerviosa más rápido de lo que podía reponerla. Beard acuñó el término agotamiento nervioso para describir este estado de bancarrota energética. La neurastenia se convirtió en lo que hoy llamaríamos un diagnóstico de moda. Personajes ilustres como Virginia Woolf, Marcel Proust e incluso Charles Darwin fueron diagnosticados con esta enfermedad. Era una etiqueta prestigiosa. Sufrirla implicaba que tenías un sistema nervioso refinado
y que estabas profundamente implicado en el progreso de la civilización. Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología moderna en Francia, también adoptó este diagnóstico, aunque en sus cartas privadas, según la interpretación académica de su correspondencia, comenzó a sugerir que el origen del mal no era orgánico, sino que residía en la idea que el paciente tenía de su propia enfermedad. Los tratamientos de la época eran tan variados como inútiles, desde baños eléctricos propuestos por el propio Beard, hasta la famosa cura de reposo de Silas Weir Mitchell, que obligaba a las mujeres a permanecer meses en cama sin poder leer ni escribir. Es fascinante notar que, aunque la neurastenia desapareció de los manuales médicos tras la Primera Guerra Mundial, siendo sustituida por términos más psicológicos, sus síntomas son idénticos a los que hoy describen quienes sufren de burnout o síndrome de fatiga crónica. La historia de Beard nos enseña una lección fundamental. La ansiedad es la forma en que el ser humano protesta ante un ritmo de vida que supera sus capacidades biológicas de adaptación. Capítulo 5. Los laberintos de la mente. Freud, Beck y el aprendizaje del miedo. Si Beard puso el foco en los nervios, Sigmund Freud lo puso en las sombras del alma. Para el padre del psicoanálisis, la ansiedad era el afecto fundamental del cual nacían todos los demás síntomas. Inicialmente, Freud habló de la neurosis de angustia, sugiriendo que era el resultado de una acumulación fisiológica de energía sexual no descargada. Sin embargo, en 1926 transformó su teoría hacia un modelo mucho más sofisticado, la angustia señal. Según la interpretación académica del pensamiento freudiano maduro, la ansiedad es una señal de alerta que el yo envía ante un peligro interno. Ese peligro suele ser la emergencia de impulsos prohibidos provenientes del ello, o las demandas punitivas y morales del superyo. Se puede inferir que, para Freud, la ansiedad cotidiana es un conflicto de poder entre lo que deseas, lo que debes hacer y lo que la realidad nos permite ser. Cuando esta señal falla en activar las defensas adecuadas, surgen síntomas como obsesiones o fobias, que no son más que intentos desesperados del yo por dar forma a un miedo que originalmente no tenía nombre. En el extremo opuesto de la teoría psicológica encontramos a Aaron Beck, el arquitecto del modelo cognitivo. Para Beck, la ansiedad no nace del inconsciente, sino de los procesos de pensamiento consciente. Según lo que sabemos de su modelo, la persona ansiosa opera bajo esquemas o estructuras mentales disfuncionales que actúan como cristales deformados a través de los cuales mira el mundo. Estos esquemas llevan a la persona a cometer sesgos cognitivos constantes, sobreestimar la probabilidad de una catástrofe y subestimar gravemente sus propios recursos para afrontarla. Un individuo con ansiedad cotidiana sufre de lo que Beck llama distorsiones cognitivas, como la inferencia arbitraria, predecir lo peor sin pruebas, o la magnificación, convertir un pequeño error en un desastre irreparable. Se puede inferir que la ansiedad se mantiene porque el cerebro busca constantemente confirmación de sus miedos, ignorando activamente cualquier prueba de seguridad o éxito pasado. Finalmente, debemos entender cómo la ansiedad se aprende a través del modelo conductual de O. H. Maurer y su teoría bifactorial. Maurer propuso que la ansiedad nace por condicionamiento clásico. Asocias un lugar o una situación con una sensación dolorosa. Pero el punto clave es el condicionamiento operante. Descubres que al evitar esa situación, tu ansiedad disminuye de inmediato. Esta reducción del malestar actúa como un refuerzo negativo poderosísimo. Según lo que sabemos del aprendizaje animal aplicado a humanos, cada vez que huyes de lo que te asusta, le enseñas a tu cerebro que la única forma de sobrevivir es huyendo, lo que hace que el miedo sea cada vez más grande y tu mundo cada vez más pequeño. Comprender que tu ansiedad es, en gran medida,
un conjunto de pensamientos distorsionados y conductas de evitación aprendidas, es el primer paso para empezar a desmantelarla. Capítulo 6. La prisión de vidrio. Ansiedad en la era digital. En el siglo XXI, el laboratorio de Skinner, el psicólogo conductista que estudió a las ratas en sus famosas cajas de recompensa, se ha trasladado al bolsillo de tu pantalón. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados bajo los principios del refuerzo variable, el mecanismo de aprendizaje más adictivo que se conoce. Según lo que sabemos de los experimentos originales de Skinner, si una rata recibe comida cada vez que pulsa una palanca, acabará pulsándola solo cuando tenga hambre. Pero si recibe comida solo de vez en cuando y de forma impredecible, se obsesionará con la palanca y la pulsará sin descanso hasta el agotamiento. Esta es exactamente la neurobiología de tus notificaciones. El me gusta, el comentario inesperado o el flujo infinito de contenido operan como recompensas variables que mantienen tu sistema de dopamina en un estado de búsqueda perpetua. Se puede inferir que este estado de alerta digital fragmenta tu atención de tal manera que tu cerebro pierde la capacidad de entrar en modo por defecto, el estado de descanso necesario para procesar emociones. A esto se le suma el fenómeno FOMO, o Fear of Missing Out, o el miedo a quedarse fuera. El FOMO no es solo envidia, es una forma de ansiedad social profunda que nace de la comparación constante. Las redes sociales actúan como una galería de momentos ideales que ocultan la realidad cotidiana de los demás, creando la ilusión de que todo el mundo está viviendo una vida más plena y excitante que la tuya. Según lo que se ha observado en investigaciones psicológicas, el FOMO se asocia con una disminución significativa del bienestar y un aumento de la irritabilidad y el insomnio. La interpretación académica de esta era digital sugiere que estamos viviendo un estrés algorítmico. No solo consumimos contenido, sino que moldeamos nuestra identidad para que sea consumida por otros. Esta necesidad de validación externa constante mantiene al sistema de alarma de tu cerebro, la amígdala, en un estado de hipervigilancia social. Además, la luz azul de las pantallas y el estado de alerta mental antes de dormir inhiben la producción de melatonina y mantienen los niveles de cortisol elevados durante la noche, rompiendo el ciclo natural de recuperación de tu sistema nervioso. Se puede inferir que el primer paso para calmar la ansiedad cotidiana es recuperar la soberanía sobre tu propia atención y entender que el silencio digital no es una pérdida de información, sino una recuperación de la paz mental. Capítulo 7. El diálogo visceral. El eje microbiota, intestino, cerebro. ¿Es posible que alguna vez hayas sentido mariposas en el estómago antes de una cita o un nudo insoportable ante una mala noticia? Estas expresiones no son solo metáforas, son la manifestación de un diálogo físico y constante entre tu cerebro y tu sistema digestivo. La ciencia moderna ha descubierto que el intestino posee su propio sistema nervioso, compuesto por más de 100 millones de neuronas, lo que ha llevado a llamarlo el segundo cerebro. La comunicación en este eje es bidireccional y utiliza 3 vías principales: el sistema inmunológico, las hormonas y, sobre todo, el nervio vago, un cable de fibra óptica biológico que conecta el tronco cerebral con todos tus órganos abdominales. Lo más fascinante es la población que habita en tu intestino, la microbiota. Este ecosistema de billones de bacterias, virus y hongos tiene la capacidad de producir neurotransmisores fundamentales. De hecho, se estima que más del 90% de la serotonina de tu cuerpo, el neurotransmisor de la calma y el bienestar, se sintetiza en el intestino bajo la influencia de estas bacterias. Según lo que sabemos de los estudios sobre el microbioma, la ansiedad cotidiana puede provocar disbiosis,
un desequilibrio bacteriano que altera la integridad de la barrera intestinal. Esto genera un estado de inflamación de bajo grado. Según la interpretación académica de estos hallazgos, un intestino inflamado envía señales de peligro al cerebro a través del nervio vago. El cerebro interpreta esta inflamación física como una amenaza emocional, disparando la respuesta de ansiedad. Se puede inferir que muchas personas atrapadas en ciclos de preocupación constante podrían estar sufriendo las consecuencias de un ecosistema interno dañado por la dieta alta en ultraprocesados, el uso excesivo de antibióticos y, paradójicamente, por el propio estrés crónico. Estudios recientes han introducido el concepto de psicobióticos, cepas específicas de bacterias como el Lactobacillus helveticus o el Bifidobacterium longum, que han demostrado en ensayos clínicos la capacidad de reducir los niveles de cortisol y mejorar los síntomas de ansiedad y depresión. Cuidar de tu intestino mediante una alimentación rica en fibras, fermentados y probióticos no es solo una cuestión de nutrición, es una estrategia de salud mental fundamental para bajar el volumen de tu ansiedad cotidiana. Capítulo 8. La noche que no termina. Neurobiología del sueño y la ansiedad. El sueño es el taller donde tu cerebro repara las averías emocionales del día. Sin embargo, para la persona con ansiedad cotidiana, la cama deja de ser un refugio para convertirse en un ring de boxeo. Existe una relación bidireccional íntima. La ansiedad es la causa principal del insomnio, pero la privación de sueño es, a su vez, uno de los disparadores más potentes de la ansiedad. Durante una noche de descanso saludable, pasamos por varias etapas. El sueño profundo, no REM, es vital para la restauración física, pero es el sueño REM, o Rapid Eye Movement, el que se encarga del procesamiento emocional. Según lo que sabemos de la arquitectura del sueño, durante la fase REM, el cerebro desactiva la producción de noradrenalina, la hormona de la alerta, mientras procesa los recuerdos difíciles. Se puede inferir que esto permite limpiar el contenido emocional del miedo, dejando solo el recuerdo del hecho. Es como si el sueño lavara el tinte del pánico de tus experiencias. En la mente ansiosa, este proceso se rompe. La ansiedad mantiene al cerebro en un estado de hiperalerta cortical. Incluso si logras dormir, tu cerebro no se desconecta del todo, buscando amenazas en el silencio de la habitación. Se puede inferir que esta vigilancia nocturna fragmenta el sueño, eliminando las fases más profundas y reparadoras. Según lo observado en estudios de red, el síntoma que más conecta a la ansiedad con el insomnio no es la falta de cansancio, sino la incapacidad para relajarse. Esta falta de sueño REM de calidad provoca que al día siguiente tu amígdala esté un 60% más sensible. Estás en un estado de reactividad emocional permanente, donde cualquier pequeño contratiempo dispara una respuesta de lucha o huida desproporcionada. Además, en personas ansiosas, los niveles de cortisol no bajan durante la noche como deberían, lo que impide que el cuerpo entre en modo de recuperación parasimpática. Romper este ciclo requiere entender que no puedes forzar el sueño mediante la voluntad, sino que debes invitarlo mediante la regulación del sistema nervioso durante el día, abordando las preocupaciones antes de que lleguen a la almohada. Capítulo 9. Las máscaras del control, perfeccionismo y procrastinación. La ansiedad cotidiana es una maestra del disfraz. A menudo no se presenta como miedo puro, sino oculta tras arquetipos de comportamiento que consideramos virtudes. El más insidioso de ellos es el perfeccionismo desadaptativo. A diferencia de la búsqueda saludable de la excelencia, el perfeccionismo ansioso no está motivado por el deseo de logro, sino por el terror al error. Según lo que sabemos de la psicología del rendimiento, el perfeccionista se impone estándares irreales que son, por definición, inalcanzables. Para esta persona, cualquier resultado que no sea impecable es interpretado como un fracaso personal total. Se puede inferir que esta rigidez mental activa las mismas áreas cerebrales asociadas al dolor físico real cuando se comete un error. Literalmente, al perfeccionista le duele fallar. De la mano de este perfeccionismo camina su gran aliado, la procrastinación.
Existe el mito de que procrastinar es una cuestión de pereza o mala gestión del tiempo. Sin embargo, desde un análisis funcional de la conducta, la procrastinación es una estrategia de evitación emocional. Ante una tarea que genera ansiedad, ya sea por miedo al juicio, miedo a no ser suficiente o miedo a la complejidad, el cerebro elige el alivio inmediato de posponerla. Al elegir ver una serie en lugar de empezar ese informe, tu ansiedad baja instantáneamente. Este alivio momentáneo refuerza la conducta de postergar, creando un ciclo de culpa y estrés acumulado que solo alimenta más la ansiedad. Se puede inferir que ambos arquetipos son intentos desesperados de tu mente por mantener una ilusión de control en un mundo incierto. Romper esta trampa requiere practicar lo que los expertos llaman el suficientemente bien y la autocompasión. Según la interpretación académica de la psicología clínica contemporánea, aprender a tolerar la imperfección y a exponernos deliberadamente a pequeños errores es la única forma de enseñarle a nuestra amígdala que el mundo no se acaba porque un correo tenga una falta de ortografía o porque una tarea no sea brillante. Capítulo 10. El retorno a la calma. Guía detallada de regulación somática. Para desactivar la ansiedad cotidiana, no basta con pensar diferente. Debemos hablarle al cuerpo en su propio lenguaje. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la simpática, acelerador o alerta, y la parasimpática, freno o recuperación. Las técnicas somáticas buscan, mediante estímulos físicos, obligar al cerebro a activar el modo de recuperación. Relajación muscular progresiva de Jacobson. Desarrollada por Edmond Jacobson, esta técnica se basa en la premisa de que es imposible estar ansioso mentalmente si los músculos están completamente relajados. Conciencia de la tensión. Sentado o tumbado, cierra los ojos. Cierra los puños con fuerza, tensando antebrazos y bíceps durante 5 segundos. Siente la incomodidad, la dureza. La liberación. Suelta de golpe. Expira profundamente. Céntrate durante 15 segundos en la sensación de calor y flojera que recorre tus brazos. Esa es la sensación de calma. El recorrido. Repite el proceso con el rostro, frunce el ceño, aprieta los labios, los hombros, elévalos hacia las orejas, el abdomen y finalmente las piernas y pies. Se puede inferir que este ejercicio entrena a tu cerebro para detectar la tensión residual que acumulamos durante el día sin darnos cuenta. Entrenamiento autógeno de Schultz. Johannes Schultz diseñó un método basado en la autosugestión que busca inducir sensaciones físicas específicas para engañar al sistema nervioso. Fórmula de pesadez. Repite mentalmente 6 veces, mi brazo derecho es muy pesado. No intentes moverlo. Siente cómo la gravedad parece hundirlo en la superficie donde descansa. Fórmula de calor. Repite 6 veces, mi brazo derecho está muy caliente. Se puede inferir que esta visualización provoca una vasodilatación real, aumentando el flujo sanguíneo y bajando la presión arterial. Fórmula de corazón y respiración. Mi corazón late tranquilo y normal. Algo respira en mí. Esta última frase es clave. No controlas la respiración, dejas que el cuerpo respire por sí solo, recuperando la confianza en tus propios procesos biológicos. Según lo que sabemos de la fisiología del estrés, la práctica regular de estas técnicas reconfigura tu sistema nervioso. No son solo ejercicios de relajación, son una forma de piratear tu amígdala para demostrarle, con hechos físicos, que el peligro ha pasado y que, por fin, tienes permiso para descansar. Cierre. La paz es un proceso. Entender la ansiedad cotidiana lentamente nos permite dejar de verla como una enemiga externa y empezar a verla como lo que es,
Un sistema de protección antiguo tratando de navegar en un mundo moderno para el que no fue diseñado. Al integrar el conocimiento de tu historia, de tu biología y de tu entorno, recuperas el poder sobre tu propia experiencia. Ahora, mientras el silencio te envuelve, recuerda que eres mucho más que tus pensamientos y que cada noche es una oportunidad para volver a empezar. Buenas noches.